que está ocasionando la destrucción no del mundo, como decía Seara, sino de la humanidad. Y eso es importante. No estamos destruyendo el mundo porque el mundo va a seguir. El planeta va a seguir. Lo que estamos destruyendo es la humanidad, es decir, nuestra generación. Nosotros somos una de tantas generaciones que ha estado en este mundo. Y que dentro de algunos años va a ser otra generación de seres vivos. Ya no la nuestra. Esto es lo que se contiene como núcleo esencial en este libro que presentamos ahora. Gracias, queridos locales, por confiar en este texto. Es un libro que me parece que es la síntesis de la obra, de la vida de un personaje muy importante como es Seara. Es cierto que tuve mucha amistad durante casi 30 años con el doctor Seara, que platicamos muchas horas, que platicamos sobre muchos temas, que platicamos sobre su preocupación, sobre su visión, sobre lo que él quería y sobre lo que dejó pendiente, porque dejó muchas cosas pendientes, no solamente libros, dejó proyectos. Yo lo conocí en muchos aspectos. En el libro, que está estructurado en 9 capítulos, trato de extender la vida y obra de este personaje en diferentes facetas. En el capítulo primero yo explico que conocí a un maestro a través de sus libros. Cuando yo cursé el tercer año de la carrera realizada en Derecho, llevé una materia que se llamó Derecho Internacional Público, y el libro obligado para estudiar esa materia era el del doctor Seara Vázquez. Cuando yo me examiné sobre esa materia, conocí a Seara Vázquez a través de ese libro. Me pareció una gente muy documentada, una gente conocedora del tema de la política y del derecho internacional, que lo admiré desde entonces, sin saber que algún día hasta nos íbamos a tomar un estado. En el segundo capítulo yo digo cómo conocí al maestro, ahora ya personalmente. Yo era director de la Facultad de Derecho en el 93, cuando me llamó, porque ya estaba abierto como vicerrector, cuando me llamó y me dijeron que yo presentara un nuevo libro del doctor Seara allá en la Universidad de Guadalajara. Era el libro Una nueva carta de las Naciones Unidas, que publicó en el 93, y que por cierto es el primero que publicó la UTM. Esa noche leí todo ese libro del doctor Seara. Me pareció un mensaje extraordinario, que desde el 93 ya anunciaba visos de catástrofe mundial. Él decía que tenía que implicarse una nueva carta de las Naciones Unidas, porque estaba observando países con gobiernos egoístas, gobiernos autoritarios, gobiernos cerrados a la democracia, cerrados al humanismo, y que estaba llevando al mundo a un fin que el mundo se quería. Desde entonces hubiera escuchado la voz de Seara. Se escuchó en muchos lugares del mundo, porque él dejó alumnos en todos los rincones del mundo, como embajadores, como cónsules, como doctrinarios, como académicos, como políticos. Tuvo alumnos que fueron presidentes de países, gobernadores de muchos lugares. Y lo que deseara, aquí lo hemos, si no despreciado, lo hemos pasado desapercibido.
tuvo una desavenencia con Felipe González, no se entendieron, creó su propio partido Seara en España, fue un líder político destacado en toda España. Y cuando hablamos de España, hablamos de un país de primer mundo, de un país que se desarrolla ideas políticas interesantes, pues ahí también se puede liderazgo Seara. Decepcionado de esa participación política partidista en España, se dio cuenta que su vocación no era la partidista, era la académica, y se regresó en el 82, 83 a la UNAM. Agradezco en esta parte al licenciado Ramírez López y me hizo el favor de prolongar este libro, porque ese año es para el Homogeneidad, para las estrellas, para Oaxaca, un año crucial. Por eso cuando el ex alumno de Seara, don Hilario Ramírez, ya como gobernador de Oaxaca, le pido un modelo de universidad para su región de gobernador. Y es cuando Seara hace su aparición acá en la ciudad. En una entrevista que tuve hace un año en diciembre en Madrid, que me acompañó la doctora Belit, que no alcanzo a ver, pero también como salió el año, no le dejaron de mano volando la lista, pero debe haber 8 partidores que coincidimos en esa entrevista con la esposa del doctor Seara. Me platicó muchas cosas, entre otras, una versión dada con la esposa de Seara de cómo fundó la UTM. Quizá los maestros tengan una versión, como nosotros tengamos otra versión, pero la versión de la señora, de la maestra Estefi, hay una. Es muy relevante. No se renunció a acá primero por odio del tiempo y segundo porque si no ya no van a leer el libro. Pero ahí dice, ahí expongo la versión que ella me dio de cómo fundaron la UTM, cómo como mobiliario por el estado del Cobao, que estamos frente en una primera clase, cómo a través de la Universidad Tecnológica Politécnica de Madrid tuvieron los primeros maestros que allá vivían en una comunidad en la que viven grandes maestros, y aquí vivían casi a dormir en teladas, pero no la vieron de verdad. Esa versión tan genuina, tan importante de cómo nace la UTM, para mí es muy importante. No sé si para los que estudiaron la UTM, pero para mí sí, y ahí lo plasmo también. ¿Cómo nace la UTM? ¿Cómo nacen después las demás universidades? ¿Cómo se crea el SUNEO, que es el sistema de universidades del estado de Oaxaca? Es en este libro en lo que se concentran esas vivencias de mucha gente, particularmente de la que fue esposa del fundador. Muchas veces son las esposas las que tienen la mejor versión de las cosas. Dice la señora maestra Estrella, fíjese que en una ocasión me dijo Modesta, mira, voy a ir a Oaxaca, Nueva York, me voy mañana.
como me dijo la maestra Steffi, le voy a confesar cosas de mi vida privada que son las que dieron origen a la vida pública de Modesto. Cuando me platicó cómo se conocieron, cómo hicieron novios y cómo se juntaron, cómo se casaron hasta 2 años antes de morir, después de 40 años se casaron. Me confesó varias cosas que le dije, no se preocupe maestra, eso no lo voy a poner en el libro. Entonces, ¿para qué se lo estoy platicando? Bueno, yo lo puse en el libro. Lo puse, voy a encontrar cosas interesantes y lo voy a encontrar en otro lado, porque el doctor Modesto Seara hablaba de todo, menos de su vida privada. No mencionaba a su esposa, no mencionaba a su familia, más que para sacar como Gabriel y otros 2 o 3. Era una parte que a mí me atraía conocer la vida privada de Modesto Seara, porque ya contó apasionado por todo, pero él no hablaba de su familia, no hablaba de su esposa. Es más, su esposa también me hablaba de él, tenía una relación de mucho. No les voy a contar todo lo que me platicó, porque todo lo que me platicó lo escribí. Así que solamente lo compré el libro y porque yo para estar en allá, porque es que ya cosas de cómo se brasileños, la cosa es que ahí vienen cosas muy importantes. Pero la trae y voy a entender. ¿Por qué le llamé Modesto Seara y su preocupación por la campaña de la iglesia? Él ha de haber escrito, no sé si 20 o 30 libros, no lo sé. Pero él me regaló 14. Y los 14 me leí. Y en los 14 libros que él me regaló, encontré un denominador común. En los 14 libros muestra una preocupación por la catástrofe mundial. No sé si el resto que no leí también lo manifiesta, pero los 14 sí. De una o de otra manera, en diferentes temas, van manifestando esa preocupación por la catástrofe mundial a través del medio ambiente, a través de los malos gobernantes de países autoritarios, que los hay muchos en el mundo. Lo que estamos viendo ahorita, el egoísmo de Rusia con Ucrania, o de China con Japón, o con Líbano, lo que estamos viendo ahora. Él lo tenía en la mente, en la preocupación, porque ese era su tema. Él era un internacionalista en el derecho y en la política. Él estaba conectado todos los días. A lo mejor también se le pasó a predicar esto. Él se conectaba desde la madrugada con el mundo. Él le preocupaba tener satélites y todo lo medio de comunicación para saber cómo había amanecido el mundo ese día, o cómo se dormía el mundo esa noche. Él estaba conectadísimo. Y en Huatulco creó el Centro de Estudios Internacionales. Y Isidro Favela, que fue el personaje político mexicano que lo trajo a mí, creó un búnker de la UNAM, no conozco ese búnker que hizo en la UNAM, de puros estudios internacionales. Él creó muchos convenios, así de gruesos, sobre todas las ponencias que se generaban ahí, sobre pura política internacional. Además de la docencia de todo. Su último libro, que me hizo favor de enviarme con su doctora, que escribió encerrado en la UNAM por la pandemia en el 2020. Me lo mandó en el 2021, si mal recuerdo, me llegó vía correo, lo leí de inmediato. Un libro que se llama la pandemia, la crisis
Pero vamos a aprovechar el encierro para escribir sobre las consecuencias de esta pandemia. Y puse a escribir a todos. Y 20 o 23 artículos de esos académicos de todo el mundo los concentró en un libro. Y ese fue su último libro, porque ya no puedo escribir más. A lo mejor dejó otros en el tintero, pero fue el último libro publicado. Cuando leí ese libro encontré más de 20 artículos que hablan sobre la pandemia. Lo que él escribe es catastrófico. Es catastrófico. Él dice que tan débil es la vida humana que una partícula que ni conocemos, ni vamos a conocer, puso en jaque a todo el mundo. Y nadie ha visto ese libro que mató a mucha gente, que derrumbó economías, que dividió países, que hizo pensar a medio mundo. Es una película tan insignificativa que puso a todo el mundo a pensar. ¿Y quién diría que el hombre que juntó a más de 20 académicos para escribir sobre las consecuencias de esa pandemia moriría por esa pandemia? Su libro empezó a circular en el 21, en el 22 se enfermó, aunque logró vencer la enfermedad de Ciudad de México, dicho por la maestra Estela, que le confesó todo el calvario que pasó, todo el gasto que hicieron, todo el desgaste de su pequeña familia que no tuvo hijos. En el libro digo por qué no tuvimos hijos. No se los digo aquí, sino como la película que luego nos cuentan y que no saben. Quisiera saber, pero no, a lo mejor ya me imagino. Por ahí me costó saber por qué no tuvieron hijos. Y eso es un capítulo interesante. Y entonces murió de esa pandemia. Esto es algo que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Quisiera decir muchas cosas más, todos han venido. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. No pensaba hacer esta presentación, la hice hace 8 días en Nayarit, en Galicia, allá en su pueblo, allá en el Cabildo de Nayarit. La alcaldesa presentó el libro, se arregló ya este libro por ese rumbo. No pensaba presentarlo acá, pero hace 3 días apenas me dijeron y recordé que hoy el doctor Cera cumpliría 94 años. Hoy, 11 de septiembre. Y entre sus bromas, porque a veces era egoísta, después de los cuentos, creo que viene ahí también. Es el 11 de septiembre, el 11 del 11, cuando la Junta General se cumplió 80 años. El 11 del 11